Una ecuación matemática súper elegante. Claro, ni de un punto de densidad infinita expandiéndose en un vacío estéril. Exacto. ¿Qué pasaría si les dijera que todo comenzó con un estornudo cósmico? Oh, bueno, tal vez con una vaca espacial gigante lamiendo un inmenso bloque de hielo salado flotando en la nada. Suena totalmente a una alucinación febril. Totalmente. Pero la realidad es que, durante la mayor parte de la historia humana, o sea, así es exactamente como visualizábamos el amanecer de la existencia. Las aguas caóticas de la cosmología antigua son, pues, de todo menos limpias y calculables. Son viscerales. Muy, muy viscerales. Y por eso estoy tan emocionada de dar la bienvenida a esta nueva exploración detallada. Hoy tenemos frente a nosotros una pila de notas, traducciones y textos que conforman un compendio absolutamente fascinante. Es un material increíble. Sí, estamos analizando a fondo los mitos de creación de 5 grandes culturas de la antigüedad. Hablamos de Egipto, Mesopotamia, los nórdicos, la India y la tradición hebrea. Culturas que, digamos, moldearon el pensamiento humano. ¿Tal cual? Pero aquí está la misión del día para este análisis. No vamos a hacer una lectura aburrida de libros de historia. No, definitivamente no. El objetivo de hoy es sumergirnos en el fango primordial. Exactamente. Vamos a poner la lupa directamente sobre los elementos más absurdos, extraños y genuinamente bizarros de cada relato. O sea, las partes que te dejan pensando, wow, ¿de verdad creían esto? Sí, estamos hablando de fluidos corporales a escala planetaria, animales de granja que construyen galaxias y desmembramientos celestiales. Es extravagante y francamente divertidísimo si lo intentas visualizar de forma literal. Pero mira, el verdadero reto analítico aquí, y lo que intentaré aportar a esta conversación, es descifrar el por qué. Ajá. Porque, aunque hoy estas narrativas suenen a un guión de fantasía desquiciado, para quienes las crearon tenían un profundo y riguroso sentido lógico. Claro, no eran solo cuentos infantiles. Exacto, no eran simples cuentos para dormir, eran la física cuántica, la biología y la filosofía de su tiempo, todo envuelto en una sola narrativa funcional. Me encanta esa perspectiva. Entonces dejemos atrás la idea de un universo que surge de un Big Bang ordenado y pasemos a algo un poco más Húmedo. húmedo, sí. Porque en muchas de estas culturas antiguas, el inicio de todo no fue magia pura. Fue un proceso lleno de funciones corporales muy literales. Empecemos con Egipto. Perfecto, el Valle del Nilo. Sí, o sea, ¿cómo pasamos de la nada absoluta a tener un planeta respirable, según ellos? Bueno, si miramos los textos, todo arranca en el Nun. Y hay que entender que el Nun no es un dios con una personalidad definida. No. ¿Qué es entonces? Es simplemente un océano oscuro, silencioso, infinito. Es el estado de no existencia. Ok. De repente, de esa negrura acuática, emerge un pequeño montículo de lodo, una colinita llamada el Benben. Y sobre esa tierra húmeda, el dios Atún decide, básicamente, autocrearse. Hasta ahí suena bastante majestuoso, la verdad. Un dios surgiendo del abismo primordial. Pero ok, analicemos esto, porque el problema viene cuando Atum, estando completamente solo en esta isla de lodo, decide que necesita compañía. Y claro, no tiene a nadie más. Exacto, y no conjura a sus hijos con un rayo de luz deslumbrante o algo así. Las notas indican que Atum crea a Shu, el dios del aire, mediante un estornudo colosal. Así es, un estuludo literal. Y luego, para crear a Tefnut, la diosa de la humedad, simplemente escupe. O sea, escupe y nace una diosa. Es un nivel de biología cósmica que a la mente moderna le resulta casi cómico, lo sé. Es muy cómico. Pero piénsalo desde la perspectiva de alguien viviendo a orillas del Nilo hace miles de años. Para ellos, no había una separación real entre lo divino y lo biológico. Ajá. Piensa en esto. ¿Qué es lo que diferencia un cuerpo vivo de un cadáver? El aliento y la humedad. Oh, claro. Un cuerpo sin vida ya no respira y se seca por completo. Precisamente. El estornudo es, digamos, la expulsión más violenta y evidente de aire, de fuerza vital, que un ser humano puede hacer. Y la saliva es la esencia de la humedad. Que en un desierto como Egipto lo es todo. Literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Así que no veían el estornudar o escupir como algo asqueroso. Veían la transferencia mecánica y observable de la vida.
¡Wow! Atum estaba transfiriendo su energía vital a través de los únicos medios físicos que tenían sentido para crear atmósfera y agua. O sea, es como si el origen de nuestro mundo fuera el resultado de una temporada de alergias cósmicas súper severas. ¿Podrías decirlo así? ¿Sí? La historia no hace más que escalar porque luego los hijos de estos dioses, que son Nut, el cielo, y Heb, la tierra, nacen tan profundamente enamorados que viven eternamente abrazados. Cero espacio personal. Cero. El cielo estaba aplastando literalmente a la tierra, así que su padre, el aire, tiene que meterse físicamente en el medio y separarlos a la fuerza, empujando al cielo hacia arriba para que la vida pudiera existir en ese hueco. Lo cual, de nuevo, revela una observación empírica brillante por parte de los egipcios. ¿En qué sentido? Pues veían que el cielo y la tierra encajaban perfectamente allá a lo lejos, en la línea del horizonte, como piezas de un rompecabezas. Claro, parece que se tocan. Exacto. La deducción lógica de ellos era, bueno, alguna vez estuvieron pegados. Y para crear volumen, o sea, el espacio tridimensional donde la humanidad pudiera cultivar y construir, se requería una fuerza mecánica que los mantuviera separados. Y el aire funciona como una cuña invisible. Es increíble. Todo tiene una lógica interna muy sólida. Sí, pero bueno, si un estornudo divino para crear espacio te parece demasiado pacífico, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la creación requiere un conflicto brutal, una guerra a gran escala? Uf, ahí cambiamos de geografía. Sí, porque eso nos aleja de Egipto y nos lanza de lleno al drama familiar más sangriento de la antigüedad, en Babilonia. El Enuma Elish. Este es un texto fundamental de Mesopotamia. Y aquí, pues, abandonamos la idea de la creación pacífica por completo. Según las fuentes, al principio también había agua, pero estaba dividida. Teníamos a Apsu, que era el agua dulce subterránea, y a Tiamat, que era el agua salada. Y Tiamat no es un océano tranquilo y bonito. Para nada. Es representada como un monstruo marino gigantesco, una especie de dragón del caos primordial. Una figura imponente. Sí, y resulta que Apsu y Tiamat tienen hijos, que son los dioses más jóvenes, pero como ocurre con cualquier grupo de jóvenes rebeldes, hacen una cantidad insoportable de ruido. Hacen tanto escándalo que los dioses primordiales no pueden dormir. Es lo que me parece más loco, o sea, es una molestia súper mundana. Lo fascinante aquí es cómo proyectan una molestia doméstica tan común, como no poder dormir por el ruido de los vecinos, a una escala cósmica que termina detonando la creación del mundo. Totalmente. Y la reacción de Tiamat es la de una vecina gruñona, pero llevada al extremo psicópata. Sí, decide que la única forma de volver a tener paz y silencio es masacrar a toda su descendencia. Lo que desata una guerra celestial masiva. Y al final, el joven dios Marduk se enfrenta al dragón Tiamat, la asesina y luego... Hace algo de, digamos, carnicería y carpintería cósmica. Exacto. La divide literalmente en dos mitades, como si fuera un pez gigante en un mercado, Es una imagen súper violenta. y usa una mitad de su cadáver para apuntalar el techo del cielo y la otra mitad la aplasta para hacer el suelo que pisamos. Pero el detalle que me dejó helada en las notas es de dónde sale la lluvia. Es un detalle muy poético. Poético pero macabro. Según este mito, la lluvia de nuestro mundo son las lágrimas que siguen brotando de los ojos de Tiamat. O sea, en la mitad superior de su cabeza decapitada que está colgada en el cielo. Es brutal, sin duda. Pero piensa en la geografía de Mesopotamia. Entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Exactamente. Y esos ríos eran impredecibles y súper violentos. Para ellos, la naturaleza no era un jardín benevolente como en algunas partes de Egipto, donde el Nilo subía y bajaba de forma predecible. Claro, en Mesopotamia te podías ahogar de un día para otro. La naturaleza allá era un monstruo enfurecido que traía inundaciones repentinas. Destruían ciudades enteras de la noche a la mañana. Entonces ese caos indomable es Tiamat. Así es. La única manera de que existiera la civilización era imponiendo el orden mediante la violencia y la fuerza bruta. O sea, construyendo diques, cortando el caos, canalizando los ríos, el mito básicamente justifica su lucha diaria por la supervivencia. Lo cual nos lleva a la creación de nosotros mismos, la humanidad.
porque después de construir el universo con un cadáver, los dioses mesopotámicos se dan cuenta de que mantener los planetas y las estrellas girando es, pues, un trabajo agotador. Claro, necesitan ayuda. Marduk necesita sirvientes, así que toma la arcilla del suelo, la mezcla con la sangre de un dios traidor y crea a los primeros humanos. Y hay que preguntarse, ¿cuál es el propósito de estos humanos? Pues limpiar, barrer el suelo, mantener los canales limpios, cocinar los sacrificios. O sea, la humanidad fue creada como una raza de robots de arcilla orgánicos para hacer las tareas domésticas. Todo para que los dioses pudieran tomarse unas vacaciones eternas. Exacto. Y pensaba para quienes nos escuchan y sienten que la cultura del ajetreo, este famoso hustle culture moderno de trabajar sin parar en una oficina es agotador, imagínense que su religión entera les diga algo así. Que naciste solo para trabajar. Literalmente, que la vida es solo trabajar hasta morir porque fuiste fabricado para pagar impuestos cósmicos y hacerle el trabajo pesado a deidades perezosas. Cero aspiraciones elevadas. No hay un destino espiritual elevado aquí. Eres mano de obra. Fin de la historia. Es una teología del utilitarismo extremo. Valías lo que podías producir para el templo y la ciudad-estado. Y nada más. Sí. Pero lo que resulta sumamente interesante es ese patrón de usar el cadáver de una entidad gigante para construir el paisaje. El reciclaje cósmico. Exacto. Porque si Mesopotamia usó un dragón para construir diques en un valle fluvial, ¿qué sucede cuando tienes que construir un universo en medio de la nieve y el hielo extremo? Oh, ese salto nos lleva directo a la mitología nórdica. Y si hablamos de supervivencia extrema y reciclaje anatómico, de verdad los escandinavos se llevan el premio. Sus mitos son salvajes. En sus textos, el universo no comenzó con agua líquida. Todo arranca con un choque térmico dentro de un inmenso vacío espacial llamado Ginnungagap. Es literal termodinámica antigua. Agarras el frío más extremo y letal, lo chocas contra fuego puro, y de esa reacción tan violenta surge la vida. ¿Tal cual? Al norte de este vacío estaba el Niflheim, un infierno de hielo oscuro y congelado. Y al sur estaba el Muspelheim, un reino de fuego abrasador. Y en el medio ocurre el choque. Sí. En el medio de la nada, el calor derrite el hielo. Y de esas gotas mágicas de escarcha, cobra vida un gigante colosal llamado Ymir. Pero cuando leía esto, mi primera pregunta fue pura logística. A ver, ¿cuál? Tienes a un gigante recién nacido flotando en el vacío intergaláctico, rodeado solo de glaciares y chispas. ¿De qué se alimenta? ¿Cómo sobrevive hasta crear el mundo? Y la respuesta que dan los mitos nórdicos es sin duda una de las imágenes más surrealistas de toda la cosmología humana. Una vaca espacial gigante. Se llama Audhumla. En medio del vacío de la nada misma se forma una vaca inmensa. Ymir sobrevive bebiendo ríos de leche de esta vaca. Es increíble. Pero claro, la vaca también tiene hambre, así que empieza a lamer los bloques de hielo salado que flotan por ahí. Lengüetazo tras lengüetazo va esculpiendo la figura de un nuevo ser atrapado en el hielo. Hasta que libera al primer ancestro de los dioses nórdicos, la vaca primordial. ¡Es una locura! Parece un delirio total, lo sé. Pero si desglosas la vida de las tribus germánicas y escandinavas antiguas, el ganado era la diferencia absoluta entre sobrevivir un invierno duro o morir de inanición. Ah, claro. La vaca proporcionaba calor, proporcionaba leche, carne y cuero. O sea, era la máquina de supervivencia suprema en su entorno. Colocarla en el centro mismo de la creación del universo es el máximo tributo a su importancia cultural. Y tiene todo el sentido. Y fieles a esa idea de aprovechar absolutamente todo en un invierno donde no puedes desperdiciar recursos, los descendientes de ese primer dios que la vaca lamió del hielo deciden actuar. Incluyendo a Odín, por cierto. Sí, Odín y sus hermanos deciden que tienen que asesinar al pobre gigante Ymir para construir nuestro planeta. Matan a su ancestro y usan su carne para crear la tierra firme. Clavan sus huesos inmensos para formar las montañas. Y su sangre fluye a mares para llenar los océanos. Un reciclaje brutal, pero muy eficiente. Extremadamente eficiente. Y este es el detalle que no me puedo quitar de la cabeza, porque toman el cráneo del gigante y lo levantan para que sea la cúpula del cielo. Pero, ¿qué hacen con su cerebro? ¡Ay! Esto es genial. ¿Lo agarran? Lo despedazan en miles de pedazos viscosos y los arrojan al aire para que floten. Y así, señoras y señores, es como se hicieron las nubes.
Es una locura visual. Entonces, cada vez que el cielo está nublado, quienes nos escuchan deberían imaginar que es materia gris gigante bloqueando el sol. O sea, literalmente sí. Es una imagen que se queda grabada definitivamente. Pero muestra una mentalidad de escasez absoluta. De no tirar nada a la basura. Exacto. Si cazas a una bestia inmensa, no tiras nada. Usas los cuernos, los tendones, el estómago. Proyectaron esa mentalidad de supervivencia, de su día a día, directo al origen del cosmos. O sea, todo el mundo material que nos rodea es el resultado del sacrificio físico de un ser primordial, Fundamentalmente sí. lo cual nos sirve de puente perfecto hacia las fuentes que tenemos de la antigua India, porque la idea de sacrificar a un gigante para crear el mundo también aparece ahí. Sí, aunque con un enfoque muy distinto. Totalmente. El tono y la ejecución son diametralmente opuestos. En la India, el reciclaje anatómico no se usa tanto para explicar las montañas o los océanos, sino para justificar cosas mucho más complejas. Sociales, más que nada. Sí, pero antes de llegar al gigante de la India, tenemos que hablar del comienzo en sí, que me pareció casi ciencia ficción pura. Te refieres a los textos del Rig Veda y los Puranas, Ajá, donde abandonamos la linealidad estricta y entramos en un universo de ciclos infinitos. exacto. O sea, no hay un inicio único. Las notas hablan del Hiranyagarbha, que se traduce como el huevo dorado. Un concepto precioso. Este huevo inmenso e incandescente flota en las oscuras aguas del no ser durante un tiempo incalculable y contiene todo el universo en potencia dentro de él hasta que se expande y nace Brahma. Así es. Y cuando Brahma exhala, el universo se despliega. Cuando inhala, eones después, el universo colapsa de nuevo sobre sí mismo. Es fascinante, porque si lo analizas bien, la metáfora de un punto denso y caliente que contiene toda la materia del universo y que luego se expande violentamente para crear el espacio y el tiempo, Suena muy familiar. y que eventualmente podría contraerse en un Big Crunch. O sea, es asombrosamente paralela a ciertas teorías modernas de la física cuántica y la cosmología de un universo pulsante. Es alucinante. No tenían telescopios, evidentemente, pero conceptualizaron el infinito de una forma matemáticamente elegante. Sí, pero claro, sigue siendo mitología antigua, así que en algún momento tenían que traer de vuelta los desmembramientos. Obviamente no podía faltar. Llegamos al mito de Purusha, el hombre cósmico gigante, y aquí es donde necesito que me ayudes a entender. Porque los dioses también sacrifican a Purusha, pero no usan su cuerpo para hacer geografía. No, no lo usan para hacer montañas. Lo usan para estructurar la sociedad humana. Si conectamos esto con el panorama general, es el origen teológico del sistema de castas. En el himno del sacrificio de Purusha, se detalla que de su boca, o sea, de donde salen las palabras y la instrucción, nacen los sacerdotes y los líderes intelectuales. Ok. De sus fuertes brazos nacen los guerreros y gobernantes que son los encargados de la protección. Tiene sentido simbólico. Luego, de sus muslos emergen los comerciantes y artesanos, los que sostienen el peso económico de la sociedad. Y finalmente, de sus pies, la parte más baja que toca el polvo, nacen los trabajadores manuales y sirvientes. Espera un momento. Detengámonos ahí, porque si conectamos esto con lo que hablábamos de Babilonia, donde al menos todos éramos esclavos por igual, Un consuelo un poco triste, pero sí. percibo desde la perspectiva moderna. Si naces como un trabajador agrícola, esta teología te está diciendo, literalmente, que intentar mejorar tu estatus social es un crimen contra la anatomía del universo. Fundamentalmente sí, y eso revela una diferencia conceptual masiva con otras culturas. ¿Cómo así? En la mayoría de las culturas que hemos visto, un dios, estando separado del material, construye el mundo como un artesano talla una silla, digamos. Claro, como Marduk armando el mundo. Pero en la filosofía de la India antigua que subyace al mito de Purusha, no hay separación entre el creador y la creación. Son lo mismo. El universo entero, incluyendo la estructura social humana, es el cuerpo literal de lo divino. Por lo tanto, si un campesino, que es el pie de la deidad, intenta convertirse en un sacerdote, que es la boca, ¿Es una aberración? es una aberración anatómica. Un pie no puede masticar, un brazo no puede digerir. Mantener a cada persona rígidamente en su rol social no es solo política, es mantener sano y funcional el cuerpo vivo del cosmos. ¡Guau! Es una herramienta de control social absolutamente brillante y al mismo tiempo muy aterradora.
Convierte la obediencia en una ley natural. Convierte la obediencia civil en una ley física. Y de esta idea tan estructural, llegamos finalmente al último relato de nuestro análisis. Uno muy distinto, por cierto. Demasiado distinto. Después de sumergirnos en estornudos egipcios, intestinos de dragones babilónicos, vacas lecheras espaciales y cuerpos cósmicos desmembrados, la fuente que nos queda se vuelve extraña precisamente porque carece por completo de todo eso. Así es. Hablemos del Génesis hebreo. Es un giro radical, casi vertiginoso, en la historia de las ideas humanas. Leer el primer capítulo del Génesis, después de leer el Enuma Elish, es súper desorientador. Aquí no hay monstruos marinos luchando contra deidades, no hay cadáveres cósmicos reciclados. Todo es mucho más abstracto. Sí, nos encontramos con el concepto de la creación ex nihilo, o sea, de la nada absoluta. Un solo Dios flotando sobre un abismo oscuro simplemente habla. Y ya está. Dice, hágase la luz, y la luz aparece de la nada. Es un proceso metódico súper limpio. Día 1, luz. Día 2, cielo. 6 días de separar elementos de forma ordenada. Lo que estás describiendo es la introducción del concepto teológico del logos. Y piénsalo de esta manera, para no enredarnos en jerga filosófica aburrida. A ver, Imagina que las palabras no son solo vibraciones en el aire. Imagina que el lenguaje es material. En el Génesis, el logos, o sea, la palabra hablada de Dios, funciona como si fueran bloques de Lego infinitos. me gusta esa analogía. Hablar no es simplemente dar una orden, es el acto literal de generar materia atómica donde antes no había absolutamente nada. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque para la audiencia contemporánea criada en Occidente, el Génesis suena a la versión normal o, digamos, estándar de cómo empezó todo. Claro, es lo que todos escuchamos de niños. Pero si logras retroceder mentalmente 3000 años, crear un universo entero solo hablando, sin matar a un monstruo, sin derramar una sola gota de sangre y sin ensuciarte las manos, era una idea completamente alienígena. Era una revolución intelectual masiva. Y además, la posición humana cambia por completo respecto a, no sé, Mesopotamia. Ya no somos robots de arcilla con escobas en la mano. De repente, el Génesis dice que los humanos son la corona de la creación, hechos a imagen del gran arquitecto. Y eso transforma la dinámica psicológica de la civilización para siempre. Cierto, porque suena maravilloso ser la corona de la creación, ¿no? Suena a un gran ascenso laboral, Suena a un privilegio. pero conlleva una presión existencial brutal. El texto dice, llenen la tierra y sométanla. Tengan dominio sobre los peces, las aves y todo ser vivo. De pronto, el ser humano es el gerente responsable de todo el ecosistema planetario. Es mucha responsabilidad. Francamente, a veces pienso que la versión babilónica generaba menos ansiedad. Eres un muñeco de barro, barre el templo, paga tus impuestos y no te preocupes por el panorama general. Pero el Génesis te dice, bueno, todo este planeta es tu responsabilidad moral. Es muy intimidante. Es un peso enorme, sin duda. Pero desde la perspectiva de la historia antigua, la ausencia deliberada de caos, violencia y monstruos en el Génesis es en sí misma una declaración política. ¿Una declaración contra quién? Una declaración teológica frente a los imperios vecinos. Piensa que los hebreos estaban rodeados por los babilonios, los asirios y los egipcios. Su mito de creación es una refutación directa. Ah, ya veo. Es como si estuvieran gritando, oigan, para ustedes, el universo es el cadáver de un dragón mutilado gobernado por deidades caprichosas y peligrosas. Sí. Pero para nosotros, el universo es una arquitectura inmaculada, diseñada pacíficamente con un propósito moral súper estricto. Es un contraste intencional. ¡Wow! ¡Qué buena forma de verlo! Entonces, si observamos todas estas fuentes en conjunto, ¿qué significa todo esto? Tenemos 5 relatos que parecen no tener nada en común. Magia de voz pura, choques termodinámicos, estornudos alergénicos y vacas lamedoras. Suena a una mezcla imposible. Sí, pero al revisar minuciosamente las notas, hay un hilo conductor brillante que ata a casi todas estas culturas. Y la respuesta no está en las estrellas, sino bajo sus pies. Tiene que ver con la geografía. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo pensaban. La geografía es, en muchísimos sentidos, el destino de la mitología. Totalmente. Fíjate en el patrón.
La tradición mesopotámica arranca con la mezcla violenta de agua dulce y salada. Egipto comienza en las profundidades oscuras del Océano Nun. Ajá. Los textos de la India describen inmensas aguas cósmicas primordiales. E incluso el Génesis inicia diciendo que el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Casi todas las cunas de la civilización asumen que el estado base del universo es el agua líquida. Exacto. La única gran excepción siendo los nórdicos, que empezaron con hielo puro. Así es. Y la razón es puramente medioambiental, donde crecieron las primeras superpotencias de la historia humana. En ríos grandes. En los valles de ríos monumentales. El Nilo, el Tigris, el Éufrates, el río Indo. Sus cosechas, sus leyes, su supervivencia o aniquilación por inundaciones. O sea, toda su existencia giraba en torno al agua. Era el centro de todo. Era tan vital y omnipresente que su intelecto concluyó lógicamente, bueno, si hoy el agua es lo que da forma a nuestro mundo, antes de que existiera la tierra firme, todo debió ser un mar infinito. ¡Qué lógico! Por el contrario, los vikingos, rodeados de inviernos asesinos y actividad volcánica islandesa, proyectaron el origen como una guerra de supervivencia entre el hielo y el fuego. Literalmente construimos la imagen de la galaxia entera basándonos en el paisaje que vemos desde la ventana de nuestra choza. Lo cual nos lleva a una conclusión fascinante sobre la mente humana. Hablamos de personas que vivieron hace 5.000 años. No tenían aceleradores de partículas, ni satélites, ni conocían la radiación cósmica de fondo. Claro que no. Y sin embargo, sentados en las riberas fangosas de un río hace milenios, miraron al cielo y se hicieron exactamente las mismas preguntas fundamentales que la astrofísica teórica se hace hoy en día. Es verdad. Hubo un vacío total antes del comienzo. Existió un punto de densidad extrema de donde se expandió la materia. ¿Cómo surge el orden a partir de la entropía? Sus respuestas involucraban fluidos divinos y monstruos marinos, pero el motor intelectual subyacente es idéntico a la ciencia del siglo XXI. Es asombroso pensar que la curiosidad humana se mantiene intacta a través de los milenios. O sea, los instrumentos cambian, nuestros microscopios son mejores, pero esa urgencia desesperada por saber de dónde venimos y qué hacemos aquí no ha cambiado ni un centímetro. Ni un poco. Y creo que eso es lo que hace que revisar estas fuentes antiguas valga la pena hoy en día. Por muy absurdo que nos parezca imaginar que una vaca espacial nutrió a la galaxia, esas historias eran herramientas serias para organizar el terror y el asombro frente a un universo que es, pues, infinitamente más grande y aterrador que nosotros. Seguimos siendo la misma especie tratando de darle sentido al vacío. Simplemente hemos cambiado el lenguaje del mito por el lenguaje de las matemáticas. Una frase perfecta. Y eso me deja con un último pensamiento provocador para cerrar nuestro análisis. Algo para que nuestra audiencia se quede masticando un rato. A ver, dime. Imaginen por un momento que damos un salto temporal de 5.000 años hacia el futuro. Imaginen que la civilización actual colapsa, nuestros discos duros se fríen y todas nuestras complejas ecuaciones sobre astrofísica se pierden para siempre. Un escenario postapocalíptico total. Sí. Si nuestras teorías científicas más vanguardistas de hoy, como la idea de que el universo es una simulación holográfica, o la teoría de cuerdas que propone que todo está hecho de lazos invisibles vibrando en 11 dimensiones que no podemos ver, Ajá. si todo eso tuviera que contarse solamente como historias transmitidas oralmente alrededor de una fogata, ¿creen que sonarían igual de bizarras, mágicas y absolutamente absurdas para las personas del futuro de lo que nos suena a nosotros la vaca nórdica gigante o el estornudo de Atum? Es una perspectiva maravillosa. Realmente te obliga a ser humilde sobre nuestras supuestas verdades definitivas de la actualidad. Definitivamente nos baja los humos. Y con esa imagen mental de nuestros libros de física cuántica convertidos en la mitología extravagante del futuro, cerramos la investigación de hoy. Ha sido un placer absoluto sumergirnos en este glorioso caos creativo. El placer fue mío. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta travesía de fluidos, monstruos y estrellas. Sigan mirando el cielo, sigan cuestionando la arquitectura de este universo tan extraño, y nos encontramos en la próxima exploración detallada.